Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos hoy en Teatro Amateur con María de Ancos sobre la compañía en la que ella participa, cada 2x3 Teatro. Un saludo, María. Buenos días. Háblanos de la compañía y especialmente te tengo que preguntar por el nombre. ¿Cómo fue la elección de este título? Pues sí, mira, cuando decidimos montar el grupo, la compañía con una compañera, nosotras habíamos coincidido en un grupo anterior durante unos 10 años o así, del que nos marchamos a la vez. Pues bueno, pasado un tiempo, desgaste del grupo, no encajaba ya la cosa bien y yo había buscado por otros sitios, no es fácil a veces encontrar justo lo que te apetece y a raíz de un texto que me apetecía mucho hacer, le planteé a ella que si, bueno, empezábamos algo por nuestra cuenta, las dos. Y se unió a nosotras una compañera mía del mundo del doblaje, como directora de ese primer proyecto. Y no sé por qué, de repente me vino esa, bueno, pues las dos, las tres, tal, y cada 2x3, me gustó. Y bueno, así surgió. Luego mi compañera que hace diseño gráfico y tal estuvimos viendo juntas el logo y terminó encajando todo muy bien y así se quedó. Hablabas de trayectorias muy diferentes. ¿Qué os aporta el venir de sitios tan diferentes a la hora de abordar el proyecto en común? Bueno, pues tanto Julia como yo, que somos las que empezamos un poco con la idea, venimos efectivamente del mundo del teatro amateur, ninguna de las dos nos habíamos formado, empezamos desde cero y ya con una edad. Eh, y yo tenía esa otra parte por el otro lado, sí hay profesional del doblaje, que es de donde conozco a la directora, y ella sí se ha enfocado más, se ha formado en audiovisual, en teatro y tal, y entonces nos gustó que nos podía aportar, ¿no?, esa parte un poco más de dirección de actores, mientras que Julia y yo pues hemos hecho un poco más en este primer proyecto el montaje de lo que es pues eso, la escenografía, la música, el montaje en sí. Y Patricia nos ha dado ese contrapunto de la interpretación que nos ha dado mucha fuerza en el proyecto, la verdad. Hay muchas diferencias entre actuar en un escenario y el mundo del doblaje en el que te mueves. Uf, sí, muchas, muchas. La verdad es que sí. Bueno, a ver, es interpretación al fin y al cabo, porque parece a la gente que lo ve de fuera que el doblaje pues es otra cosa y es una técnica y el doblaje, pero es interpretación al fin y al cabo también, ¿no? Pero es verdad que es un contexto muy diferente, una forma de decir muy distinta. El doblaje tiene unas peculiaridades que por la técnica se dice, se hace, se crea de otra manera y en el teatro no. Entonces es verdad que hay que quitarse un poco eso, Patricia a mí me lo decía mucho cuando empezabas, ¿no? De que quítate, o sea, olvídate, no estás doblando. Es verdad que no, que es muy diferente la interpretación. Ujú. Aunque ahí también te tienes que meter en el personaje. Exacto. Lo que pasa que en el doblaje es verdad que lo que tienes es que copiar, entre comillas, o sea, tú tienes que replicar lo que ha hecho el actor original tanto como puedas. Entonces no tienes esa parte de creación del personaje que sí que tienes en el teatro porque tienes que acatar lo que ha hecho el actor original. Ujú. Dentro de esa libertad que te permite trabajar en el escenario, como decíais, creo que apostáis por un teatro de texto, pero queréis combinar también la emoción y el humor. ¿Cómo se hace todo esto? Sí, pues mira, a mí lo que me enamoró de este texto con el que hemos empezado la compañía y que creo que nos deja ahora el listón un poco alto porque, bueno, es difícil a veces encontrar textos, ¿no?, que te resulten tan redondos. Y yo es verdad que leí este texto y fue de esos impulsos de yo quiero hacer esta obra, ¿no? El montar por nuestra cuenta el grupo me ha dado ese privilegio de hacer justo lo que quiero hacer. O sea, no nos hemos tenido que adaptar a, bueno, pues este es el número de actores que tenemos o nos tenemos que poner de acuerdo 10. No, yo la verdad es que me enamoré del texto de Marta Barceló desde que lo leí la primera vez y cada vez que lo representamos me reafirmo. Y ahora la verdad es que con las reacciones del público he podido corroborar que no era una cosa personal mía, sino que es que el texto realmente es muy potente, cuenta una historia muy
con mucha fuerza y tiene esa combinación que dices tú, que nos lo dice mucha gente a la salida de las representaciones, de estar riéndote y de repente que se te salte la lagrimilla o estar llorando totalmente emocionado y de repente te sacan la sonrisa, ¿no? O incluso la carcajada. Y a mí eso es de las cosas que más me gusta. Cuando yo voy al teatro como espectadora, es de lo que más me llega. Ujú. Mencionabas esa mezcla de humor, ternura y momentos muy emocionantes. ¿Cómo conseguís que ese equilibrio en escena funcione y atraiga la atención del público? Pues mira, no nos quiero quitar mérito, pero la verdad es que sí que creo que el 90% de eso lo consigue el texto. Es un texto que está perfectamente hilado de inicio a fin, con una estructura muy que funciona muy bien, que va atrás y adelante en el tiempo, juega con el desconcierto al principio de no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando lo estás viendo dices: "¿Qué pasa exactamente aquí? ¿Qué es estas 2 mujeres? O sea, ¿qué pasa?". No lo entiendes. Y poco a poco te va aclarando lo que ocurre. Cuando te lo aclara, es una situación que, bueno, no quiero desvelar para no hacer spoiler, pero muy peculiar, ¿no? Muy original, que te lleva a ese sitio a esa sorpresa, ¿no? Que te sorprende. Y luego ya, pues, juega con eso, con esa mezcla de humor, de emoción, que funciona muy bien. O sea, realmente el texto es un regalo. Háblanos un poco de los personajes de Amparo y de Esperanza y, bueno, de las personas que estáis detrás de esos personajes. Sí, pues mira, Esperanza, que es el personaje de Julia, de la madre, es una mujer muy, pues como te he dicho del texto, muy original, ¿no? Muy peculiar, que tiene ahí esta cosa de ser una mujer tradicional, ya de una edad, con una historia y tal, pero que de repente pues tiene ese puntito mm, innovador y de hacer las cosas de una manera diferente a los demás, se lanza. Y, y Amparo, mi personaje, es una mujer muy independiente que ha pasado momentos realmente duros en su vida desde muy pequeña y se ha sobrepuesto a ellos, pero le ha quedado ahí una carencia bueno, que finalmente en el proceso este que vemos en el tiempo de la representación, en el tiempo que abarca la historia que nos cuenta Tocar Madre, pues sana, ¿no? De una manera con la ayuda de Esperanza. Vamos a hablar un poco también de la dirección y recordar a Patricia Molero, ¿no? Que es Ujú. la clave, supongo, una de las claves importantes en este montaje. Sí, pues como te digo, la verdad es que el trabajo con Patricia ha sido espectacular, em, porque bueno, nosotras llegábamos, pues eso, de preparar el montaje y hemos trabajado con ella mano a mano desde el principio y nos ha sacado muchísimo jugo a los personajes, que ya te digo que son muy ricos, porque el texto es muy rico, pero ella nos ha sabido dar ha contribuido mucho también a esto que decías de la mezcla de emoción y tal, ayudándonos a construir pues todo el arco de los personajes, la evolución, ese cambio de registro en unos momentos determinados. Y creo que ha sido una colaboración con ella muy sana. O sea, nos ha sabido animar mucho, apoyarnos mucho, mm, nos ha dado mucha confianza. em, y bueno, realmente creo que los personajes son lo que han llegado a ser, desde el momento del estreno hasta ahora, pues gracias a todo el bagaje que ella tiene, ¿no? Y toda la formación que tiene y bueno, creo que ha sacado lo mejor de las 2 y que ha hecho que realmente, pues muchos espectadores cuando salen es que, nos dicen: "Pero sois madre e hija, ¿no?". O sea, realmente ha encajado muy bien, todas las piezas del puzzle. Ujú. Dentro de ese trabajo, sin desvelar, por supuesto, nada de la trama, ¿qué ha sido lo más complejo a nivel interpretativo que habéis tenido que trabajar en esta obra? Pues mira, te diría esos cambios que dices tú, ¿no? Yo había momentos, por ejemplo, con mi personaje que directamente me llevaban, como yo cuando había leído el texto desde el principio me había emocionado tanto en algunos fragmentos, directamente me iba
a esa emoción, a ese drama, entre comillas, ¿no? Y ella ha sabido decir, no, sí, esto es dramático, esto es duro, te estás enfrentando a una situación dura, pero tienes que combinarlo con esa ironía, ese puntito de repente aquí ¿sabes? Ese cambio, esos cambios y esa combinación de dos emociones a la vez que nos pasa a los seres humanos, no solo a los personajes que conviven varias emociones a la vez, eso nos lo ha sabido ella dar muy bien. Algo fundamental en el teatro, ¿no? De hecho, el propio logo que se suele utilizar para el teatro combina esas dos, ¿no? La tristeza y la alegría, ¿no? Exacto, sí. ¿Alguna anécdota curiosa durante las representaciones o durante los ensayos? Supongo que tendréis Uf, muchas. muchas, muchas, sí. Pero mira, una que yo creo que puedo contar sin desvelar mucho, espero no estar equivocándome, sino a la mitad igual te dejo con la miel en los labios. Un aspecto de mi personaje es que a veces en la manera de expresarse pues es muy directa y tal, y dice muchos tacos. Entonces, bueno, nosotros queríamos un poco que el público pudiera ser lo más amplio posible, pero esa parte no se podía quitar, o sea, los tacos tenían que estar ahí porque es una parte de la historia, ¿no? Esperanza como madre, ay, pues hija, no hables tan mal, es que qué mal hablas, es que tanto taco, es que... Y entonces hay un momento, sí que, o sea, es spoiler de un momento gracioso, pero bueno, como hay otros, creo que nos lo podemos permitir. Hay un momento que la pongo tan nerviosa a ella que ya termina diciendo un taco ella, ¿no? ¡Ay, puñeta! Es lo que tiene el texto original y lo que siempre dice Julia. Y en la segunda función, la primera después del estreno, no sé qué le pasó, que dijo, pues tal, soltó la frase y dijo, ¡cojones! Y claro, fue, la verdad, eh, yo me reí, pero espontáneamente, o sea, con toda la naturalidad del mundo, y luego lo comentábamos, yo decía, ay, déjalo, me ha hecho tanta gracia, pero ella muy en su papel dice, no, 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 cojones es demasiado, tengo que decir puñeta, no lo ha vuelto a hacer, pero a mí me hizo tanta gracia aquel momento en escena que incluso lo hubiera mantenido, porque le salió del alma, no sé qué le pasó ese día, si venía, ya sabes que uno saca mucho cuando está en el escenario, y no sé qué sacó ese día, pero, pero se vino arriba. Tengo entendido que hacéis una apuesta por una escenografía tanto minimalista. ¿Por qué tomasteis esta decisión? Pues bueno, mira, siendo sinceros, por practicidad, ¿no? Un poco nosotras es verdad que nos lo guisamos y nos lo comemos todo. Uno de los objetivos del montaje, aunque está resultando difícil, eso lo podemos comentar ahora, son los certámenes del circuito de teatro aficionado. Y bueno, para ir por ahí con las representaciones y tal, pues hay que minimizar gastos, minimizar tiempo de montaje y carga de cosas pesadas, porque bueno, pues vamos las dos, o con Patricia o con el técnico que nos acompañe. Y, y en la furgoneta que tiene Julia para no tener que alquilar una, es decir, todo muy, muy medido para poder sacarlo adelante con lo que podemos. Y entonces, bueno, pues dentro de que le damos mucha importancia a la escenografía, con lo cual queríamos que fuese minimalista, pero no cutre, ¿no? De esto de decir, bueno, no pongo nada porque no tengo nada que poner, ¿no? Queríamos, y Julia además le gusta mucho trabajar esa parte, entonces siempre busca mucho, trabaja mucho con la simetría, con el color, Entonces está muy pensada, pero es verdad que intentamos que fuese muy práctico. Nosotros, por ejemplo, en el grupo anterior teníamos una sede donde teníamos cosas guardadas, entonces teníamos unos paneles que solíamos utilizar de madera, tal. Eso para transportarlo, pues te limita mucho. Entonces, en este caso, pues hemos recurrido a unos desmontables que montamos cada vez y tal, pero la verdad es que estamos contentas, o sea, nos gusta el resultado, nos parece que ha quedado muy, muy limpio y bueno, y que da a la obra lo que necesita, ¿no? Que tampoco precisa además. Dos elementos importantes también, de los que luego hablaremos en el capítulo de premios, son el vestuario y la iluminación. Son dos aspectos que les dais importancia en vuestro montaje, ¿no? Sí, bueno, a ver, es verdad que ha venido un poco dado por esto que te digo, de que a Julia le gusta mucho trabajar el color y demás, y desde el principio nos planteamos un poco como que cada uno de los personajes tuviera
un poco esa, pues esa gama cromática que estuviera pensada, que tuviera un poco que ver con ellas y que fuera estéticamente bonita la combinación de ambas y que a cada una nos diera mm, pues ese contrapunto, ¿no? Entonces yo busqué un color frío y, y de hecho, fíjate, pues la tontería de que a veces algo surge por una cosa concreta y que luego eso va evolucionando, ¿no? Yo pensé, al imaginar el vestuario del personaje, pensé en unos zapatos que yo ya tenía, que me parecía que quedaban muy bien para el vestuario que yo quería pensar para Amparo, y eran verdes. Entonces, en vez de irme a los azules, que es lo que hubiéramos pensado inicialmente, me fui al verde. De ahí buscamos la contrapartida del color más cálido, de los beige, de los ocre de Esperanza. Y esos zapatos, no sabes la cantidad de espectadoras o espectadores, pero bueno, sobre todo espectadoras, que termina la función y, ¡ay, los zapatos y tal! Y de hecho, pues eso, nos dieron en el Álamo el premio de vestuario, que nosotras decíamos, pero si es un vestuario muy normal, ¿no? Como que esperas que a lo mejor pues yo qué sé, son premios más para un vestuario pues diseñado ex profeso o hecho ex profeso. Esto es, bueno, pero es cierto que está muy pensado en que estéticamente el conjunto siempre sea pues visualmente atractivo. Y la iluminación es verdad que hemos hecho la obra en espacios pequeños también, una hace no mucho y ahora tenemos la semana que viene otra, donde los recursos de iluminación no son los mismos que en un teatro o en un auditorio, y se resuelve porque las transiciones temporales de la obra quedan claras, o sea, el espectador no necesita de esa iluminación para seguir los cambios de tiempo y de escenario, pero cuando el sitio donde actuamos la tiene, pues está bonito también ese juego de los dos espacios, que es como está planteada la escenografía, ¿no? De la casa, la vida de Esperanza y la casa, la vida de Amparo, y un espacio común. Entonces, bueno, jugando con la iluminación, pues eso queda también reflejado de manera más bonita cuando tienes unos buenos recursos de iluminación. Hablabas de ese premio al mejor vestuario en el certamen Villa del Álamo, pero también nos dieron el segundo premio en este mismo certamen, ¿no? Sí, sí, un premio muy especial para Julia y para mí, además, porque es un certamen en el que habíamos actuado juntas con el grupo anterior en el que estábamos, ganando además muchísimos premios en aquella ocasión con el montaje que llevábamos. Y entonces teníamos un recuerdo estupendo. Y surgió además la selección en el certamen muy al principio del proceso, prácticamente con la obra recién estrenada. Entonces, la verdad que nos hizo muchísima ilusión recibir la selección, luego ir y bueno, ya la entrega del segundo premio, cuando además había montajes muy, muy potentes, pues bueno, la verdad que nos hizo muchísima ilusión. Desde esa perspectiva de una compañía, digamos que joven, pero que ya ha tenido un premio dentro de un certamen, ¿cómo veis la salud del teatro amateur en España y todo este tema de las actuaciones, los bolos, los certámenes? ¿Cómo lo veis? Uf, pues a ver, yo lo veo eh, lleno de oportunidades, pero muy complicado porque hay una cantidad impresionante de grupos, de compañías. La línea entre lo profesional y lo amateur está también muy desdibujada. Es verdad que a veces dices, uff, amateur, esto no es amateur, esto es profesional, pero claro, también el mundo profesional del teatro, de la escena en los teatros y en las salas ahora mismo está tan complicado que, bueno, pues la gente va buscando su lugar, ¿no? Y lo que mejor se le adecúa, pero sí que lo vemos en todos los certámenes a los que enviamos nuestra propuesta, se reciben ciento y pico, 200 y pico obras en la mayoría de ellos. Entonces, eh, es dificilísimo acceder a los certámenes y yo digo, jo, nosotros en el otro grupo hacíamos, nos seleccionaban en certámenes y tal. Claro, aportabas una trayectoria, era un grupo con una trayectoria muy larga y nosotros somos un grupo, pues eso, recién formado, con un primer proyecto,
sin conocer todavía, tener muchos contactos en los sitios donde organizan certámenes y tal, pero bueno, ya te digo, este salió, fue un impulso muy, muy fuerte. Luego ha costado, es de esto que envías y dices, uff, y no te seleccionan. Nos hemos quedado de reserva en varios, que te quedas ahí un poco con la miel en los labios, ¿no? Por un lado dices, pues es un reconocimiento, que entre 200 me he quedado la séptima, pero claro, no la llegas a representar, que es lo que todos buscamos, yo creo, al final, tener representaciones y tal, y por eso esa parte sí la veo positiva. Creo que hay muchas opciones de si tú quieres hacer esto por amor al arte, además, que es como lo hacemos nosotras, obviamente todo lo que te pueda entrar para poder seguir con ello, para poder acceder a montar una escenografía, a hacer los desplazamientos, pues todo lo que ayude es genial, pero lo que queremos es representarla cuanto más mejor. Y entonces, pues los centros culturales, la verdad es que hay muchos espacios ahora que te dan esa ventana y eh, esa puerta a un público que además está disfrutando muchísimo. Los comentarios a la salida de las representaciones, que nos gusta siempre saludar, un poco quedarnos fuera y que la gente pues te pueda un poco compartir sus impresiones y la sensación es buenísima. Ujú. Estáis muy a gusto con Tocar Madre, pero ¿tenéis ya algún proyecto en mente para próximas obras o vais a estar una temporada con ella? Pues mira, sí, la idea es seguir con ella, porque además, como al principio estábamos enviando solo a certámenes de cerca de Madrid bueno, por la logística familiar, pues habíamos descartado los de más lejos, a los que ahora, sin embargo, sí hemos decidido que vamos a optar también. Y entonces queremos seguir con ella, la vamos a mantener viva, pero ya teníamos ganas porque al final también una parte del disfrute es preparar cosas nuevas. Nos apetecía además también hacer algo que no volviéramos a ser las dos solas. Es verdad que trabajar las dos solas nos ha dado mucha comodidad en cuanto a que, bueno, las dos solas, ¿no? Junto con Patricia, pero bueno, una vez que hemos hecho con ella el trabajo de dirección, estamos Julia y yo ahí mano a mano y es verdad que nos complementamos muy bien, nos entendemos muy bien, y dentro de la complicación de cuadrar todo con la logística familiar, pues si eres dos es más fácil. Entonces nos daba un poco ese miedo, pero nos apetecía hacer algo más coral, con más compañeros. Y hemos retomado el contacto con dos antiguos compañeros con los que coincidimos en un periodo determinado del otro grupo. Y hemos hecho ya 2 lecturas de un texto que nos gusta, un cambio de registro completamente, con respecto a Tocar Madre, porque es una comedia muy negra, muy, pues eso, comedia para desbarrar, que también nos apetecía. Y bueno, y estamos en ello con mucha ilusión, la verdad, porque la sensación con las primeras lecturas ha sido muy buena. Entonces nos apetece combinar mantener Tocar Madre vivo, representándolo y haciéndolo llegar a más gente, que además, quienes lo han visto nos dicen: "No, hombre, pero la tenéis que seguir haciendo, es que esto", porque funciona muy bien, realmente está funcionando muy bien con el público. Entonces, bueno, así mientras estás montando la otra, que no tienes esa cosa de subirte al escenario, ¿no? Que es el objetivo final, pues tenemos, el escenario con Tocar Madre y la ilusión del montaje y de trabajar y de buscar la música y la escenografía y tal con lo otro. Así que yo creo que se viene un año muy entretenido. Muy bien, pues no sé, ¿alguna cosa que quieras añadir o que se nos haya quedado en el tintero a lo largo de la entrevista? Mm. No, bueno, a mí me gustaría darte las gracias bueno, por darnos esta ventana también para compartir todo esto y por todo lo que Teatro Amateur nos ayuda, porque, por ejemplo, el trabajo ese administrativo que yo no había hecho, en el otro grupo, que es donde empecé, pues de repente ahora nos lo hemos tenido que hacer todo nosotras, desde crear la asociación, toda la parte burocrática y todo el trabajo ese de buscar los certámenes, de enviar, de preparar la documentación y tal. Es un trabajazo tremendo, ¿no? Y que claro, no es lo que te apetece, pero es la manera para acceder a todos esos sitios. Y la verdad es que todo lo que publicáis nos es tan útil que bueno, pues sois uno uno más. O sea, podría ser cada 3 por 4 esto, que el otro día alguien se equivocaba y nos lo ponía así. Porque sois, pues eso, todos los que hacéis esa parte de comunicación, de difusión del teatro amateur
que nos hace tanta falta, pues es una ayuda muy grande. El mérito es vuestro por subiros a un escenario y bueno, la verdad es que nos soléis dar mucha envidia el atreveros a representar esos personajes y todas esas cosas que nos ofrecéis. Un recuerdo a tus compañeras y bueno, pues os deseamos el mayor de los éxitos con Tocar Madre y con el próximo proyecto y por supuesto seguiremos la pista. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, a vosotros. Ha sido un placer. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí la conversación que teníamos con María de Ancos del grupo Cada 2x3 Teatro. Nosotros lo dejamos aquí, pero os emplazamos a seguirnos en nuestra próxima edición de este podcast que volverá la semana que viene. No obstante, ya sabéis que mientras tanto podéis seguirnos en nuestra página web, así como en las redes sociales.